programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. En Placeres de la Lectura, el deleite es inmenso, porque iniciamos nuestro segundo ciclo, motivados en gran parte por tantos me gusta, por gratísimos comentarios, por suscripciones a este canal, Sumes TV, pero también por el placer personal e inmenso de hablar, de conversar con los escritores y conocer su obra. Placeres de la Lectura. Con ustedes, Graciela Berti. En Placeres de la Lectura, nuevos encuentros, nuevos diálogos y nueva literatura. Hoy nos visita una escritora, de quien tengo el gran placer de presentar, de dialogar. Alguien que escribió en algún momento, en su último libro, desde antiguo el espíritu humano sedentario y sediento de distancias ha buscado el modo de atesorar la experiencia y trascender los olvidos. Así adivino la costumbre de llevar bitácoras. Y para quien escribe o pretende hacerlo y anda a senderos celestes, ese intento también es válido. Ella es Marisa Ruiz. Bienvenida, Marisa, a Placeres de la Lectura. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por construir esta memoria que es tan necesaria, ¿no? Me siento muy honrada de estar aquí contigo, claro que sí. Gracias. Marisa Ruiz, una escritora de siempre, quien cuando era niña y le preguntaban ¿qué querés que te regalemos? Ella siempre contestaba lo mismo, un libro. Y desde entonces atesora libros, lecturas, conocimiento, vocabulario y mucha imaginación. Ya siendo más jovencita, se introduce en la lectura de los grandes autores y a partir de allí, va forjando su estilo, sus temas y sus recursos literarios. Ella ha incursionado en varios géneros, como es la poesía, la narrativa, la dramaturgia, y me acabo de enterar también que hay mucho más. Sí, claro, porque es que en realidad yo quiero rescatar esto. Graciela, vos sos como esos duendes inquietos que aparecen en la casa y de pronto dicen, estoy aquí, quiero que me cuentes. Y empezás a buscar, ¿viste? Y a hacer esa tarea necesaria a veces del orden, de la cronología. ¡Ay, mira! ¡Caramba! Esta era yo hace 30 años, esta era yo hace 40 años. Precisamente, les decía, de siempre, una escritora de siempre. Yo tengo acá anotado algunas cosas, pero Marisa apareció con muchas más. Pero tengo entendido que lo primero que escribiste fue en 1982 y debe ser esto. Eso, claro. Emociones. Cuando Marisa era una adolescente. Era una adolescente y estaba en el colegio secundario y mis compañeras que tenían por entonces estos noviecitos, ¿no? Me decían, por favor, escribime algo que yo se lo regale. Y así un poco en juego y un poco en serio, empecé a escribir y un día dije, esto es lo que quiero para mí. Y el primer poema, así como poema, está en ese libro. Yo tenía 14 años.
Y ¿Y lo podrás leer a ese poema? y que claro que lo vamos a leer, por supuesto, lo vamos a compartir. Mira, el Marisa poema, en el comienzo de la literatura. eh, el poema se llama Soñar. A la luz de la luna, cubierta por la noche y con almohada de estrellas. Fácil soñar, construir castillos de arena y de coral, danzar con canciones de aves, campanas y grillos, beber el agua clara de frescos manantiales, subir las montañas, esperar la noche y volver, siempre volver a soñar. El primer poema de Marisa en el libro que se llama Emociones y que fue editado en 1982. Por supuesto, algo de tus grandes afectos. Tengo acá, el que sigue podría ser 1985, como que aquí nace Cofrecito de Poesías, ¿no? Claro. Un libro de poemas infantiles que tiene algo más, que cuenta con algo más. Que cuenta con algo más. Un valor agregado. Sabes que yo, por sugerencia de mis maestras de primaria, ¿no? Porque era una niña muy tímida. Me río ahora, claro, ahora me río. Pero sí era una niña muy tímida, que por distintas cuestiones personales que hacen a una condición mía, soy una persona con discapacidad, entonces yo era de los chicos que se quedan en un rinconcito, ¿sí? Entonces una maestra de tercer grado, la señorita Ana María, le dijo a mi madre, tal vez haría bien en llevarla a declamación. Y ese fue un regalo fabuloso. Entonces yo me entretuve, jugué con palabras, con versos de María Elena Walsh, con versos de tantos tan hermosos escritores para niños. Y en el año 85, una docente amiga me dice, ¿y por qué no escribís para chicos? No tengo yo cosas de Mendoza escritas para chicos. Y entonces, un poco jugando y un poco en serio, me pongo a escribir ese cofrecito de poesías que presento con el aval de la Asociación Hispanoamericana de Mujeres. Nada menos. Una cosa increíble. Cuando apenas tenías, ¿cuánto? ¿17 años? ¿16? 18. 19. Y entonces, claro, era toda la novedad. Y bueno, y tuve la suerte, la bendición de Dios, porque siempre hay alguien siempre hay otro que suma. Y un grupo de amigos decidió ponerles música a esos poemitas y cantar con los chicos. Y el día que se presentó el cofrecito, que fue allá en el Cine Teatro Roma, no sé si te acuerdas, porque era Cine Teatro Roma, ¿sí? Tuve la suerte de que un coro de niños cantara poemas. Tuve la suerte de que antiguas compañeras de recitación y arte escénico recitaran conmigo. Tuve esas suertes de la vida. Tuve la suerte de que Norma Giordano de Greco presentara el libro, de que Ernesto Razzarigo fuera el maestro de ceremonias. Son cosas que veníamos charlándolo. Sí, el registro fotográfico se perdió, pero
pero están en el corazón. Están en el corazón, en la memoria, en las emociones. Bueno, pero yo creo que también a esto que vos le llamás suerte, te ha acompañado siempre. Al menos en la literatura te ha acompañado siempre. Claro que sí. Porque acá tengo que en 1990 publicás Poemas con soles y otoños, y este libro no se presentó acá, se presentó ni más ni menos dentro de un marco del primer encuentro hispanoamericano de literatura que se realizó en Santiago de Chile. Sí. La vida me trajo tanta gente bonita, tanta gente Por bonita. algo será, por Sí, algo será. Sí, ¿sabes qué? Vos tenés algo que atrae. En aquella época yo mandaba poemas a distintos diarios y revistas literarias que con el tiempo son cada vez menos, ¿no? Y conozco a una persona preciosa, un escritor chileno magnífico, Andrés Morales. Y Andrés, que había estado en Barcelona haciendo sus estudios de posgrado, vuelve a Chile cuando Chile vuelve a la democracia. Y me dice, Marisa, ¿sabes qué? Estamos organizando un congreso de poesía, de arte, de literatura, de lo que sea, en la Universidad de Santiago. Y te vas a venir a Santiago y nos vas a acompañar. Y fue algo precioso, precioso, porque a toda la gente bonita que yo conocía se sumó mucha más. Y tuve la suerte de hablar allí de nuestro otoño mendocino. Y me pareció lo más. Chile estaba en un hervidero, post-dictadura. Y honestamente me parece a mí que el arte es arte y nada más. Entonces yo dije, voy a ir a compartir lo que me viste, lo que me calza, lo que es mi vida, el otoño, y así surgió. Qué lindo, qué buena, qué hermosa experiencia. Preciosa. Tengo acá como un fragmento de algo, lo voy a leer y vos nos contarás. Creo que vamos a cambiar acá de género, pero también veo que has participado en muchísimas antologías, así en trabajos colectivos, aparecen algunos. Contanos así brevemente lo que tenemos acá, que yo no tenía idea. Vamos a dejar acá tenemos acá tenemos una muestra. Una muestra, sí. Arboleda es una revista española que en muchas ocasiones me honró con publicación de poemas. Arte y Literatura es una revista también de arte de Buenos Aires que tuve la dicha de compartir un montón de veces con relatos, con poesías. La publicación de la Lepcultura, que mi querida amiga me convocó y me dijo, ¿a vos te gusta Borges? Hasta ahí no sabía que te gustaba Borges. Y yo creo que te dije, es uno de mis grandes amores imposibles, porque de verdad lo digo todavía y no me sonrojo, porque fue uno de los grandes amores de mi vida. Es que cuando uno se introduce en la literatura de Borges, tiene ese no sé qué. Es imposible no enamorarte, porque es tan de despertar pasiones. El que parecería estar libre, exento de las pasiones, las provoca, las moviliza, las sostiene. Sí. Y yo tengo que contar algo.
dentro del grupo Ale Escultura, bueno, se organizó esta convocatoria para escribir a partir de Borges, y fue la primera persona que convoco, y fue la primera persona que me trajo, no sé, en pocos días, 3, 4 días, el trabajo, y entonces decidí que iba a ser en ese orden, el orden, digamos, de llegada de los trabajos. Por lo tanto, el primer trabajo pertenece a Marisa Ruiz. Maravilloso, sobre todo. Allá tenemos solamente, pero bueno, son relatos y es tuyo directamente. Ahí está. Ese es mío, es de una época preciosa de mi vida. El dibujo de la tapa es de Federico García Lorca. Es un marino llorando una rosa y escribiendo un poema. Solamente se llama solamente, no por lo poquito, sino porque son relatos del estar solo. Marisa siempre jugando con las palabras, tiene frases célebres. Yo me apropié de una, creo que era una tuya, que le titulé una fiesta de cumpleaños con esa. ¿Era tuya? Sí, era mía. Sin pedirle permisos, me apropié de ella. No. Pero acá aparece una editorial, CEPA. CEPA era el Centro Educativo del Patrimonio Cultural. Quien dirigía esto era Rubén Darío Romani, queridísimo, entrañable amigo, que me dio el rigor de la escritura. Rubén hizo conmigo un trabajo de artesano, de maestro, y de podar y decir de nuevo, callar y esperar a escucharte. Ese fue el trabajo de Rubén. Maestro, realmente. Rubén fue un gran, joven, gran maestro. Muy prolífero en su literatura también. Sí. Luego los caminos, la vida nos separaron. Rubén está en Mendoza, yo me fui a Santa Fe a estudiar. Y ya, bueno, si bien cada vez que nos vemos es un placer y un goce infinito, pero la distancia a veces nos juega en contra, ¿no? Suele suceder. Quiero hacer hincapié también en porque la editorial es ILEA. ILEA fue una institución muy importante en San Rafael. Sí, que convocó a gente muy bonita. Te contaba yo que allí, siendo una adolescente y como un poco la pequeñita de la casa, ¿no? Que recibía mimos de todos lados. ¿Qué edad tenías? Y tenía yo llegué a ILEA con 15 años. Con 14 años cumplí los 15 ya siendo miembro de ILEA. Y tuvieron un amor y una paciencia y un cariño. Porque, a ver, lo recuerdo a Eduardo Platero pintando y escribiendo al mismo tiempo. Y no me preguntes cómo hacía, pero lo hacía. ¿Sí? Conocí allí a Rosita Casteller. Conocí allí a Miguel Pérez Mateo. Conocí allí a una querida, entrañable amiga, Meneca de Conselmo, que la hemos perdido hace poco, pero está con nosotros. El escritor siempre vive. Y de eso recuerdo encuentros en Mendoza, en Luján de Cuyo. Por medio de ILEA. Claro, ILEA, la Integración Literaria de Escritores Argentinos. Un título muy remoto. Después me hice miembro de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores,
Y allí, que no los traje aquí, salieron un montón de antologías poéticas que se llamaron Ecos de mis montañas. Y fueron tantos que las montañas hacían eco por todas partes. Pero muy, muy interesante. Fue una época de mucho crecimiento. eh, Y y mucho de, brillo intelectual, ¿no? sí, 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 Mucho sí, brillo, sí, sí. sí, sí. Creo que al leer esto vamos a cambiar de género, creo. Con máscaras hermosas y pulidas, extraños en un mundo de mandatos, absortos en relojes que limitan hasta quedar sordos de tic-tac y prisa, donde es de práctica hasta el amor. Refugios de palabras que se mezclan, órdenes que nos dieron y creímos, derecha, izquierda, derecha. No se cuestiona, no se discute, derecha, izquierda, se acepta y no se analiza, se cumple. Y el amor se acurruca como un niño pequeño que se ha perdido. Ay, sí, sí, sí. Es un fragmento. ¿A qué pertenece? Contanos. Eso. Oh, parte de mis, de mis más queridos recuerdos. Eh, Eso es parte de una obra de teatro, de un unipersonal. Uy, cuando yo era tan joven. Sí, sí, porque esto creo que se Cuando... presenta en 1991. Eras muy joven. Sí, sí, sí. Esto es parte de Crónica de un dolor absurdo que, que escribí, que escribí por encargo. Volviste a la época de los encargos. Sí, uno hace esas cosas porque, mira, eh, cuando yo conocí a Fernando Quiroga, Un gran actor sanrafaelino, creo que era. sí, cuando yo conocí a Fernando Quiroga, un muchacho alto de 1,90 m, de una postura imponente, que, que estaba acomodando trastos en el viejísimo Teatro La Mancha, y que estaba representando en ese momento quién yo, de Dalmiro Sáez. Voy, lo saludo, le digo, me encantó lo que hiciste. Me miró y me dijo, ¿y vos quién sos? Y yo le dije, hola, soy Marisa Ruiz. Yo también escribo. ¿Escribís qué? Sí, muy directo. Fernando no tenía, no tenía filtros. Y le digo, mira, yo escribo poemas y, y algo de narrativa. ¿Y teatro? No, teatro no. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cuándo te podés juntar conmigo? Vamos a tomarnos un café. Y fuimos a tomarnos un café y me dijo, yo quiero que alguien acá escriba algo que yo lo pueda representar. Quiero un escritor que dialogue conmigo. Quiero decir lo que quiero decir. Y me pareció viste, esos desafíos maravillosos que te trae la vida. Y le dije, sí, en una semana nos vamos a juntar de nuevo. Y entonces empezó a salir esta crónica de un dolor absurdo, a la cual se sumaron luego Jorge Dimas Allende, que fue quien hizo la Un escenografía, gran artista un plástico. plástico maravilloso, y también Omarcito Sama, que, que fue el que moderó ciertos tiempos
y que Omar Sama. sí, nuestro antiguo. Omar Sama. Ujú. Sí. Bueno, con todos ellos pusimos en escena ya por octubre. Del 91. Sí. Sí, yo estuve en esta ese crónica. estreno. Y después 13 de octubre del 91. se representó en la Biblos. Generó toda una cosa muy, muy particular la obra porque era muy, muy especial, ¿no? No, tuvo una gran repercusión. Yo creo que lo tuyo también fue un gran debut. Y este actor, Fernando Quiroga, está bien, él dio pautas, pero cómo captó la esencia, una maravilla la actuación de Fernando. Es lo bueno de escribir por encargo. No se tuvo que poner en el lugar de nadie. Tal cual. Él decía y yo traducía, y a veces yo decía y él lo repensaba. ¿Y por qué dijiste esto? Esto de decir se acepta, se cumple, era parte de nuestra vida anterior, ¿no? Esto de no teníamos mucha instancia de bueno, gestionemos, veamos. No, era marcar el paso. Era Sí. eso, era derecha, izquierda, derecha. Y se trabajó con una máscara bellísima que hizo Jorge Dimas, de plumas y perlas. Nada más delicado para algo tan terrible como imponer voluntades, ¿no? Tenía mucho juego simbólico la obra. eh, Tenía danza, Fernando termina bailando extraños en la noche. eh, y, y fue algo muy bello, muy bonito. Sí, y tuve la suerte realmente de estar, como te decía, en el estreno, no ya cuando se presenta en Biblos. También se presentó una obra tuya por el año, 96, que no tuve la suerte, ¿no?, de estar, porque esa se presentó en Santa Fe. Sí, cuando vos estudiabas abogacía, cuando... eso también es precioso, porque cuando yo llego a Santa Fe, no conocía a nadie, literal, no conocía a nadie. Y al tercer, cuarto día salgo a caminar y veo un lugar maravilloso y mágico. Y dije, oh, sí. Y se llamaba Taller de las Artes y era el Taller de las Artes. Y había pintores, escultores, escritores y un grupo de teatro que yo traje después a San Rafael con Raúl Craig a la cabeza a presentar una obra magnífica de un francés. Pero todos eran ex estudiantes o abogados o esta cosa. Y yo dije, caramba, no es incompatible, dije yo. Y entonces entré al teatro y empecé a tomar clases de teatro con Raúl Craig, que tiene una trayectoria impecable en Santa Fe y bueno, y que me animó, me dijo, metete y hace un taller en la Facultad de Derecho. Yo le pongo la firma a lo que haga. Claro, porque fue con un grupo de teatro que vos dirigías, precisamente. Claro, sí. Qué interesante. Y la obra se llama Fragmentos. Fragmentos, sí, Uh-huh. sí. Para no salir del tema, es una sucesión que se inicia, una abuela que muere y convoca en su casona santafesina a nietos, hijos, que han vivido fragmentos de vida con ella.
Y, y surgen los odios, y surgen los amores, y surgen los no y los sí que toda vida tiene, y por allí se dice, la muerte inventa piedad hasta para los malos. Es cierto, viste que cuando alguien se muere, es como que... Es bueno, a partir de ahí ya pasa a otra categoría. Bueno, pero en el teatro también incursionaste ya en el año 2019, pero en el microteatro, con un grupo de escritoras, y fue un programa que se llevó a cabo, se llamó Vía Libre, en la Biblioteca Peñasco, y allí presentaste 2 obras que creaste para esa ocasión, que también tuvieron muy buena repercusión, muy lindas, muy bien interpretadas. Una se llama Sola en Vacaciones y la otra, ¿hablamos? Sí, Sola en Vacaciones, Lili Poletti. Liliana Poletti, una maravillosa actriz. Reina total. No nos olvidemos de la directora general, de Albina. De Albina Flores. Albina Flores. Compartimos vos y yo ese tiempo también, y lo compartió Ana María Gombao con obras, ¿no? Qué buenos, qué hermosos tiempos esos. Sí, recuerdo que entre obra y obra, como duraban nada más que 15 minutos, había un intervalo, eran 2 que se presentaban, y luego algo para saborear, para degustar. Sí. Por lo tanto, era una convocatoria a unas rondas de charlas maravillosas, post-teatro, en esas noches de verano inolvidables. Que ojalá regresen en algún momento, porque nos merecemos, ¿no? Unos tiempos así, unos espacios como estos. Y también en ese espacio de Vía Libre se trajo a una directora muy reconocida con su elenco de Alvear, o de Boven más bien, ¿no? Sí. Que es Sonia de Monte, y a quien un día vamos a invitar también a este Obvio espacio, que sí, a charlar. Pero el 2019 también te recibió con la narrativa. sí. Con una bitácora, ¿no? Con una bitácora de hojas sueltas, también un título muy propio de Marisa, siempre original. Bueno, la bitácora precisamente es esa especie o de agenda o de libro que con la hoja suelta permite cambiar inclusive el orden, ¿no? que uno quiera darle. Por una cuestión de practicidad, creo que las hojas no estuvieron sueltas. Y como podemos apreciar en el diseño, encontramos un barco velero antiguo, ¿no? Un poco desplazado hacia la izquierda, y hacia la derecha obviamente no podía faltar esos rayos de luz que asoman por entre las nubes en un amanecer o atardecer, ¿no? Sí. En colores cromáticos. Y aquí detrás vamos a encontrar una cartografía antigua, y sobre ella una brújula. Una brújula y las palabras que leyera en un primer momento, con ediciones de Carlos Barro. Bueno, como decíamos, todo en Marisa es imaginación, es una maestra de frases y de neologismos, y de nuevas ideas innovadoras. Entonces, no solo eso fue innovador, sino que se le ocurrió que tenía que llevar un prólogo que, bueno, como no era un libro, era un no libro, porque estaba así pensado como bitácora, por lo tanto el prólogo tenía que ser un no prólogo. No sé cómo se las ingeniaron, pero bueno, alguien tuvo que escribir un no prólogo. Mi querida amiga Graciela Berti tomó la posta en ese momento y escribió un no prólogo que lo pusimos como sobre aparte. ¿Recuerdas eso? Sí, claro, porque no podía formar parte del libro. Porque era un no prólogo. Era un no prólogo, pero lo gracioso que estoy viendo acá, que no se puede leer en este. Claro. Porque está. Porque resulta que la segunda edición me dice Carlos, otra vez vamos a poner los
sobrecitos. Y digo, mira, Carlos, yo, un no prólogo es eso, es un no prólogo. Entonces me dice, bueno, déjame que lo vea. Y viene a los 4 o 5 días y me dice, ya está. Abro el libro y le digo, ¿pero qué es esto? Me dice, ya está. No van a poder leerlo a menos que ubiquen un espejo sobre la derecha. Ah, mira vos. Ubicás un espejo y verdaderamente lees todo el prólogo. Qué interesante, qué interesante. Yo iba a leer algo de acá, pero no voy a poder leerlo, no tengo el espejo. Así que, bueno, de todas maneras, un desafío muy interesante, muy lindo. No obstante, a partir de ahí, bueno, se van deslizando hojas, lo mismo, estas hojas que pueden o no estar sueltas, que las irá acompasando el lector. Tenía que ver con la vida de la autora, pero ella es una de esas mujeres que le gusta la no trascendencia, digamos, pero sí trasciende por sí misma a través de su literatura. Y como les decía, encontramos en esta bitácora de hojas sueltas una narrativa especial, una hermosa narrativa, una narrativa especial, una narrativa poética, una narrativa con características muy singulares, donde predomina un lenguaje exquisito, un lenguaje simbólico, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y emblemático. Y por supuesto se van deslizando en esta narrativa muchísimas imágenes para detenerse, para disfrutar, volver a leer, y pocas, podríamos decir, descripciones físicas reales, reales entre comillas, ¿no? Sí. Entendiéndola desde, Sí, desde es cierto, una sí. ficción, porque en realidad todas estas descripciones más bien que surgen, ¿no?, de las emociones, de las añoranzas, Sí. de los sueños. Sí, sí. Por supuesto también encontramos, como no podía faltar, homenaje a, por lo menos a dos grandes escritores, Jorge Luis Borges y nuestra querida Alfonsina. Y a propósito, yo voy a leer en su página 35, que después del título de este relato, Jornada, aparece siempre, indefectiblemente en todos, un epígrafe, muy bien seleccionado, no podía ser de otra manera. Y dice así el epígrafe: yo misma he vertido ayer una lágrima. Dios mío, cuadrada. Alfonsina Storni. Sí. Creo que surge, ¿no es cierto?, de sus poemas Cuadros y Ángulos, ¿no? Sí, 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 sí. Maravilloso. Que a mí me impresionó desde la primera vez que leí ese poema, ¿no? Ella empieza diciendo, casas enfiladas, cuadrados, cuadrados. Los hombres ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila, ángulo en la espalda. Yo misma he vertido ayer una lágrima cuadrada y no pude menos que traerla y a partir de allí Aparece surgió este esto. relato estupendo que dice: el sol, a dentelladas de luz, termina de devorar el último despojo de la noche. Nace el día con un bajido de motores creciéndole en la garganta, ahogándole quimeras. Miles de ventanas abren sus párpados sonámbulos de tedio. Fluye el vital ajetreo en las arterias de las calles, sístoles de semáforos, diástoles de agendas. Un breviario de urgencias espera para ser salmoneado entre incisivos y molares. Debemos olvidar lo importante, caer en la cuenta que es básico pero ineludible el destino de los engranajes. Dispuestos de modo conveniente, es posible dominar el devenir, arriba, abajo. En algún lugar, los diarios recortan el perfil de lo cotidiano con impiadosas tijeras de realidad.
Un complejo rompecabezas de letras e imágenes muta ante el casi asombro de los pocos que aún deciden no alienarse. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Imposible darse respuestas o pretenderlas de otros. Nada que no sean ecos resuena en la distancia que imponemos a los demás. Con ella también nos castigamos. Toda confusión es ganancia, usura que histéricamente tintinea metal dorado y precipita en los bolsillos engrosados de los prósperos que dejaron de cuestionar. Advertir una vez más que todo debe ser comprimido, minimizado hasta digitalizar en clave de ceros y unos lo real. Tantos puntos para cada píxel es la meta. Se juzga de 8 a 24. Es aconsejable y beneficioso para la salud respetar el descanso. Hoy, como cada día del cíclico calendario, selecciones, lecciones, aprendizajes. De eso se trata. Togados lúgubremente de desilusiones, elaboramos sentencias sin ánimo de cumplirlas y huérfanos de osadía para quebrantarlas, solo por costumbre. Seguir itinerarios inmemorables de frases frecuentes para decir nada, para acallar gritos insomnes, saludos de cortesía, buenos modales, retórica fácil empleada en dosis letales. Diversos idiomas no implican diferencias, sino formas, matices sonoros, iguales carencias. Calzarse las gafas y empezar la tarea, contactos telefónicos alineados, enfilar papeles y formar pequeños escondrijos donde el aburrimiento bosteza a gusto sin ser amonestado. Colgarse el morral de los desaciertos al hombro, sentir la carga y abandonarlos sin remover contenidos. Existe la certeza de ser observado. Cuando el mediodía se quita su saco de lentejuelas bruñida a rojo, es tiempo de rescatar amalgamas de agua y harina, sabores coloridos, colores sazonados, deleitarse un momento con las razones secretas que el vino confiesa con soltura en las palabras. De nuevo, acusados, acuciados, acosados por péndulos en fuga, mover los ojos de lado a lado para asegurarnos. El tiempo es un desertor al que seguimos de cerca, pero no asimos porque tiene la consistencia infrecuente de la brisa de abril o de octubre con misturas de almizcle. Consentir el retorno a sabiendas de que se regresa a la faena de plegar números hasta olvidar el cansancio. La espalda se ha curvado como un tallo macilento. Gastar los últimos centavos que quedan del crepúsculo en un boleto de ida a casa. De una prodigiosa mano boceta lirios con magistral carbonilla de azabaches y esparce miles de diamantes detrás de las nubes. Ha llegado el fin de otra jornada. Qué maravillosa imagen para describir el anochecer. Una prodigiosa mano boceta lirios con magistral carbonilla de azabaches y esparce miles de diamantes detrás de las nubes. Bueno, y con figuras como estas encontramos. Es que Dios no descansa. No descansa, y no descansa, no descansa. Miles de ventanas abren sus párpados sonámbulos de tedio. Bueno, influye el vital ajetreo en las arterias de calles, sístoles de semáforos, diástoles de agenda, nada mejor que ese mecanismo, digamos, de nuestras Vivo, arterias. sí. Donde vivo, fluye sí. nuestra sangre, bueno, donde fluyen la vivo, sangre de sí. las ciudades, ¿no? Sí. Las arterias de las ciudades. Una maravilla, una maravilla. A eso me refería cuando te dije que tuve grandes maestros que me enseñaron el rigor, el leer, releer, corregir,
tachar, buscar una palabra mejor que diga. Yo creo que escribir tiene mucho que ver con la orfebrería. Tiene mucho que ver. Siempre hay. El lenguaje es tan rico que siempre hay un diamante mejor. Es cuestión de encontrarlo. Sí, es cuestión de claro. encontrarlo. Y al final aparece uno de los relatos que yo considero, bueno, que están hechos en homenaje a Borges. Obviamente también el epígrafe le pertenece y se llama Margen de lo cotidiano. El epígrafe era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo, de Jorge Luis Borges. Decirlo desde el recuerdo, como cuando recortaba sin prisa aquel deleite amoroso de las uvas durante la siesta, como cuando adivinaba el argumento ocre de abril, la magia y el embeleso de nuestros álamos. Contra el desafío constante de la verosimilitud, afirmó su memoria. Creo que le hubiera resultado imposible resignarse al olvido. Cualquier pretexto de luz era suficiente para que buscara desde su remoto rincón los filos, redibujando tu rostro o mis manos y el aleteo fugaz de todas las sombras. Confieso que la astucia de sus palabras me sedujo por la obstinación y por la certeza de cada metáfora, minuciosa, perfecta, acabada, con el brillo exacto para pronunciar el brevísimo itinerario de una chispa estallando en los leños o la herida mansa de un rayo abriéndose en el corazón de la tormenta. Un claro misterio lo une a mi historia. Mínimas ausencias irrecuperables, lejanas, sospecho que permanecen en aristas que ignoro, en ocultas dimensiones de su ser. Estoy convencida de que él mismo plantea laberintos, ahora fragmentados con mis gestos. Me lleva por extraños pasadizos de tiempo hasta donde los ayeres son una herrumbrosa reja dormida entre las hierbas nuevas y me encuentro en íntimas latitudes. Tiene sentido entonces preguntar por el color de la risa, los mil contornos gastados del temor primero, la agitada inquietud de los juegos y sus ecuaciones de fábula. Es necesario admitir que fue vedada a su visión el futuro y lo aceptaba con docilidad. Nunca pretendió otra cosa que no fuera mostrar una laboriosa copia de lo real. Nosotros, es cierto, forzamos infinitas veces la imaginación buscando signos para conseguir exclusivas réplicas del asombro. Estaba atestiguando vivencias desde una imprecisa fecha extraviada, precisamente antes de mis talismanes de sueño. De los repliegues a que fueron sometidas unas cuantas ilusiones, anterior al exilio de aconteceres que siguen siendo desconocidos. Era soberano en un reino del que participábamos. ¿Acaso estemos en sus galerías desdoblando pasiones o interrogando niebla sin saberlo? No importa la causa. Asimétricos golpes marcaron su destino inevitable. Vaciló apenas y acabó haciendo trizas su fría constancia de vocaciones. Quedan restos desolados que perciben la divisible geografía de las cosas cotidianas. Esparcida está la herencia de mis edades, el temblor reciente de mis labios, mutaciones lentas de anónimos seres, el linaje de nuestros días. Con la misma paciente dedicación que empeñé para enhebrar cada reflejo, todos los perfiles que poblaron mi latido, quiero ahora recuperar las mínimas fracciones del espejo. Y ese espejo existió y se cayó. Y por más que
las cosas no tienen alma, o sí. Pensé en el momento, por favor, si estaba ahí cuando pasaba esto y aquello y lo otro, y vio mi infancia y entonces le escribí a un A un espejo. espejo. Que bueno, claramente una de las figuras y de los recursos más utilizados por Borges. Sí. Hay dos temas fundamentales: el espejo, los temas El laberinto. recurrentes, tres, el olvido. Y por momentos, digo, es un homenaje porque es el espejo, es lo que motiva, es lo que refleja, y es Borges, ¿no? Cuando también habla precisamente de lo que refleja, de no adivinar el futuro, Sí. que esa visión le está vedada. Una maravilla. Para mí, verdaderamente Gracias, creo que gracias. no deja de ser un broche de oro de lo que yo leo, que no va a ser lo último precisamente. Bueno, Marisa Ruiz, una escritora que encuentra en esa línea, a veces pequeña, a veces firme, a veces que separa, a veces que amalgama, entre las obligaciones, entre las responsabilidades, también en las ocupaciones y, ¿por qué no?, en las preocupaciones. Siempre hay algo, un instante, un momento en el que Marisa decide recrearse, deleitarse, regocijarse para leer y crear, bueno, tantas cosas, literatura. Algunas cosas también nos quedaron, como pueden ser guiones para ser interpretados a través del flamenco. Una disciplina, una danza que su hija se dedicó por un buen tiempo y que lo hizo tan maravillosamente. Sí, sí. Bueno, Marisa, un placer enorme por esta visita, tu visita a Placeres de la Lectura. A ver, yo creo que decir gracias no alcanza para mí porque soy yo la agradecida, soy yo la que está honrada por este tiempo, por este espacio, por tu presencia que no es hoy, que es parte de mi vida. Así que compartir un momento de gratos recuerdos es algo que atesoro siempre. Gracias. Y ahora, bueno, te vamos a pedir que nos leas algo que hayas elegido para este último momento. ¿Sabes que no lo voy a leer? No me digas. No. ¿Recuerdas que Borges alababa la memoria? Una de las cosas que me enseñaron fue que la memoria hay que utilizarla para aquello que vale la pena. Y yo algunos de mis poemas los aprendí de memoria, porque así no estoy nunca sola. Nunca, nunca. Entonces, voy a recitar un poema que le regalé a una amiga. Se lo regalé a Meneca de Conselmo y se lo regalé, se lo recité. Y me dijo, yo quiero tenerlo. Ya lo tenés. Le dije simplemente. Y entonces me dijo, no, en un papel. Con el tiempo se lo llevé en un papel. Pero mi primer regalo fue decírselo, regalárselo, compartírselo. Dice más o menos así. Enumero con lágrimas días ausentes. Los resumo, los guardo.
los olvido. Incorporo los miembros de mi sangre, la estructura llameante, el latido, y me vuelvo hasta mí, como un grito que regresa a la garganta de los siglos, como un grito que en plegaria reconoce su vocación innata de esperanza. ¿Quién inscribió con fuego este legado que me disuelve en la brisa demorada? Mi voz, soledad, pronuncia gracias, gracias, porque no me faltó mi pan de cielo entre las manos, ni me negó su cántaro bendito la fe, cuando mis labios, resecos de odio, buscaron el perdón, y fue un Jordán la dicha, porque cercana a la cruz, a mi espalda, descubrí que el hombre es algo más que simple telaraña roja que respira. Porque te escribo esta historia que es tuya, que es mía, que es santa y bendita. Maravillosa obra y prodigiosa memoria. Gracias por este regalo. Muchas Gracias a ti, siempre, siempre. Gracias infinito. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Hasta podríamos decir de prodigiosos instantes. Placeres de la lectura.